todos los estudios la pregunta. Hay personas que los bautizaron sin conocimiento, es decir, hay hermanos que vienen, cuando oyen la enseñanza dicen, bueno, cuando yo me bauticé a mí no me doctrinaron, ni yo sabía para qué era el bautismo. O sea, esa persona se bautizó sin conciencia. Conciencia quiere decir con conocimiento. Ciencia es conocimiento, con ciencia. El que no tiene conocimiento no tiene conciencia. Y el bautismo es una demanda de la conciencia. Un ejemplo, ¿para qué el gobierno y las instituciones de salud hacen las campañas contra el cáncer de mama, contra el cáncer de próstata, contra el SIDA? Para crear conciencia, para concientizar a la gente, porque en las mujeres no saber los peligros que tienen del cáncer de mama, no se preocupan por examinarse. Y entonces, por eso las campañas para que las mujeres se examinen, para que los hombres se hagan un examen de la próstata, que la mayoría de los hombres son renuentes a eso porque es una experiencia maluca. Pero las campañas son para precisamente concientizar o crear conciencia de los peligros. Entonces el Evangelio nos concientiza de que somos pecadores, número uno. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos concientiza que Jesucristo es el único Salvador, porque Él hizo la salvación en la cruz para nosotros. Entonces, si una persona no tiene conciencia de eso, el bautismo no va a producir efectos. Como le estaba diciendo antes, el mago se bautizó, pero no le pasó nada. Porque él lo que pensó fue que el negocio de Felipe estaba mejor que el de él. Y entonces él se arrimó allí a ver si él también podía recibir ese poder para seguir su negocio con la gente. Entonces las personas que vienen al pastor y dicen, bueno, yo me bauticé, yo me descarrié, pero yo no entendí lo que era el bautismo, y vuelven y se reconcilian, pues hay que bautizarlos, porque la gente deben entender el Evangelio primero antes de ser bautizadas. Hay casos de niños que los han bautizado de 8, de 10 años, de 12 años, pero los pastores que los bautizaron no sabían, no se preocuparon de instruirlos. No hay una edad para bautizar niños o adolescentes. Lo que se necesita es que la persona tenga conciencia o conocimiento de lo que va a hacer. Hay muchachos y muchachas que a los 12 años todavía son niños, pero hay otros que a los 10 o a los 8 ya saben más que la mamá. Entonces, no depende de la edad, sino del conocimiento. Y el conocimiento produce una acción. Si el niño tiene conocimiento, entonces él va a dejar las mentiras, va a dejar las rabietas, va a dejar las peleas con los hermanitos. Es muy fácil conocer en esa edad, por el comportamiento de los muchachos, si en verdad han entendido el Evangelio o no. Entonces, por eso hay casos de personas bautizadas, pero que no son cristianas, porque se bautizaron sin entender el Evangelio. Y sin entender el Evangelio no lo ha podido creer, porque primero hay que oír, entender y creer. Y el efecto se produce es cuando uno cree. Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia.
Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. El verbo creer es el verbo predominante en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era hacer. Y Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés. ¿Qué pasó con lo de Moisés? Creo que en el capítulo 21 de Números que está esa historia. Cuando Israel murmuró contra Dios y contra Moisés, Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Y el pueblo vino a Moisés diciendo: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró, pero Dios no quitó las serpientes, sino que le dijo: hazte una serpiente de metal, ponla sobre la bandera, y el que mire a ella vivirá. No es que la serpiente era mágica, era obedecer esa orden, mirar a ella. La serpiente la tuvo que destruir un rey piadoso, porque los israelitas supersticiosos ya le estaban quemando incienso. Porque el hombre es dado a la superstición, dado a lo que ve. Lo que producía el efecto de disolver el veneno de las serpientes era obedecer esa orden. El que mire a ella vivirá. Hay un coro por ahí que lo cantan mucho. Las aguas del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Eso no es verdad. Fue la orden, el profeta le dio una orden: ve, lávase 7 veces y serás limpio. Cuando él obedeció esa orden, fue limpio. Salmo 107, verso 20. Él envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Es la palabra la que produce los efectos. Y ahora los negociantes de los tours están reclutando gente para ir a bautizarse en el Jordán, como si el Jordán tuviera alguna virtud. El Jordán es un río como el Magdalena en Colombia. Y los ingenuos se van a bautizar allá creyendo que con eso van a tener alguna, ¿cómo es que llaman en la Iglesia Católica? Llama indulgencia. Como ellos viven ganando indulgencias con Padre Nuestros ajenos, entonces los comerciantes de los viajes reclutan cristianos para ir a bautizarse en el Jordán. Claro, ese es un negocio. Si usted quiere ir a pasear, pues vaya, pero no vaya con esas creencias supersticiosas. Eso es superstición, eso no es fe. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: así como en el desierto los israelitas que obedecieron esa orden de mirar a la serpiente se sanaron, y a lo largo de la historia de Israel Él envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Entonces lo mismo es. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: entonces ahora no es ver, ahora es creer. El Hijo del Hombre fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él crea. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Él vino a salvar el mundo para todo aquel que en él cree.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Por favor, escuchen. El bautismo sin lo previo no produce efectos. El agua es solamente la sepultura de Cristo en semejanza. Uno se bautiza porque ha creído que Jesucristo es el verdadero Dios. Uno se bautiza porque cree que Jesucristo resolvió el problema del pecado en la cruz, que Él llevó nuestro pecado, que Él pagó nuestras culpas y que por su herida somos curados. Uno se bautiza porque se ha arrepentido de andar en el camino ancho y se ha convertido, se ha vuelto a Cristo. Sí, la persona se va a bautizar por varias razones. No porque la mamá o el papá o la familia lo está empujando. Como en el catolicismo era, el papá decía, bueno, aquí todos pa' misa. Así era. Entonces muchos reciben el evangelio a la manera católica. Y los padres dijeron, bueno, aquí todos se van a bautizar. O por predicar más la condenación que la salvación. Entonces los muchachos tienen miedo. Dicen, no, me voy a bautizar. Dice, allá en Estados Unidos, dice que un predicador estaba hablando de la venida del Señor. Y entonces dice, antes de que termine este culto, el Señor va a venir. Y entonces un muchacho salió disparado. Y el ujier que estaba allá en la puerta le dice, ¿para dónde vas, muchacho? Voy a comprarme la última chocolatina. Porque los niños sí creen lo que dice la gente. Él quería comerse la última chocolatina.